Bienvenidos al programa de YouTube, Visión Empresarial, que en este mes de agosto, bendecidos por la patrona de Santa Rosa de Lima, nos visita un maestro, Víctor Vargas, el economista, egresado de la Universidad Nacional de Trujillo, y hoy un docente muy considerado aquí en la comunidad de Cajamarca. El doctor Víctor Vargas, tenemos la presencia para que pueda enunciar el saludo al programa. Bien, buenas tardes a todos, buenas noches si corresponde. Un gusto estar en el programa Visión Empresarial que dirige el contador público colegiado don Ricardo Alayo, dispuesto a conversar sobre los temas que importan, creo, a Cajamarca y al país, especialmente en una coyuntura tan especial como la que vivimos ahora, ¿no? Muy bien. Bien, doctor. Como dice, directo a la vena. ¿Qué le pareció, doctor, mi estimado Víctor Vargas, en este proceso de mensaje presidencial donde estamos notando que solamente se hablan de bonos, se habla de aumentos de entradas y salidas, y en el aspecto económico y las cifras macro, la comunidad de Cajamarca y el Perú entera, ¿a dónde estamos conllevando con respecto al costo económico, el costo de vida? Bueno, una aclaración que creo que es importante darla, ¿no? No soy doctor, soy simplemente, como siempre digo, ¿no?, un economista, punto, nada más, ¿no? No sé si algún día lo sea. Pero yendo a la pregunta, ¿no?, yo creo que el 28 de julio el presidente de la República perdió una oportunidad fantástica para aclarar la situación personal, en principio, aunque no le guste, aunque no le agrade, ¿sí?, tiene que aclararla, y él es el primero obligado, ¿no? Ahora, chequeando la información que él ha vertido en relación a los asuntos económicos, lo que encontramos es que, si bien es cierto, sus cifras no son mentiras, ¿no?, pero carecen de una acción que permita decir si estamos bien o estamos mal, ¿no? ¿Por qué? Porque yo puedo decir, mira, he crecido. Ah, qué bueno, has crecido, ¿no? Pero ¿qué pasó en una temporada similar anterior? ¿Cómo fue? ¿Hubo crecimiento o no lo hubo? ¿Qué pasa si fue mayor al que tú estás mostrando? Esa parte no existe en ninguna, diríamos, de las expresiones dadas por el señor presidente en su discurso presidencial, ¿no? Y pareciera que ha sido un discurso más bien de inauguración de mandato, recién llego y etcétera, ¿no? Lo cual no es verdad, ¿no? O sea, debería rendir cuentas de un año de economía, ¿sí? Acerque un poquito el micro. Sí. De un año de economía, y no lo ha hecho, ¿no es cierto? Yo, como dicen muchos, ¿no?, nos ha paseado, ¿sí? Nos ha paseado porque sencillamente nos ha dicho cosas que van a ocurrir sí o sí. Es decir, no necesitamos hacer nada para que ocurran, ¿no? Eso se parece de repente a la siguiente expresión, ¿no es cierto? ¿Quién podría discutir que mañana nuevamente va a salir el sol? Nadie. Va a salir, ¿no? Pero no porque yo haga algo o alguien haga algo, sino es la naturaleza. Y eso es lo que está pasando con el presidente Castillo, ¿no? Ofrece bonos, pero no se compromete con la inversión privada, porque quien genera los recursos para el gobierno, ¿no?, es el sector privado. ¿Cómo se genera eso, no? La ecuación es bien sencilla, amigos, ¿no? Si ustedes tienen su lapicero pueden tomar nota, ¿no? Los ingresos de una empresa son igual a sus costos más sus utilidades, ¿sí? Parte de las utilidades se destinan a los impuestos. Impuesto a la renta, por ejemplo. Muy bien.
Entonces, ¿qué pasa cuando las empresas no logran tener un margen suficiente de utilidad? No importa, poco, mucho, eso no tiene nada que ver, ¿no? Sencillamente no pagan impuesto a la renta. Y si no pagan impuesto a la renta, pues el Estado tiene menos recursos, ¿sí? Entonces, esa ecuación, sector privado diferente del sector público, es incorrecta, ¿no? La ecuación es simplemente cómo nos juntamos, ¿para qué? Para que la gente tenga empleo, para que haya mejores bienes y servicios, que la calidad de vida de los peruanos tenga mejores oportunidades. Por ejemplo, ¿hay que dar bonos? Yo diría que sí, ¿no? Pero ¿a quiénes? Ahí viene la gran pregunta. ¿A los empleados que ya tienen trabajo y que arman las listas y ponen a su familia? ¿A ellos? Yo creo que no, ¿no? No tenemos sistemas que nos ayuden a eliminar, diríamos así, esos derrames en el camino de estos recursos, ¿no? Para que llegue a quien deba llegar. Eso no pasa en nuestro país. Tenemos un sistema de focalización de pobreza que tiene muchas deficiencias y debe ser revisado, ¿no? Yo creo que con Castillo este proceso de focalización de la pobreza, en lugar de mejorar, se ha empeorado. Mi estimado Víctor Vargas, hemos detallado temas eminentemente globales. La pregunta es la siguiente: la inflación, estamos teniendo inflación, por ejemplo, con respecto al coste de vida, con respecto al precio del gas, que estaba en 22, se ha disparado a 60. Por ende, han subido los servicios, han disminuido prácticamente la capacidad adquisitiva. Los peruanos, los cajamarquinos, el que menos echaba mano a retirarle las 4 ITs, y ha sido una bronca por retiro de adelantado de sus AFP. El Perú está preparado para afrontar la situación económica con ese dinero en un ciudadano común y corriente. A ver, por ejemplo, el caso de las AFPs, ¿no? Desde el punto de vista legal, todo trabajador, ¿no es cierto?, debe de ser inscrito en un sistema de pensiones, ya sea una AFP o la ONP, como se conoce en estos casos, ¿no? La AFP es del sector privado, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa ahí? La presión, por ejemplo, el cierre temporal de empresas, no hay trabajo, no hay con qué pagar, ¿no? La gente, lo poco que tenía, si es que tenía, lo fue, ¿cómo diríamos? Pues consumiendo, ¿no? Si tenía 1000 soles guardaditos por ahí, pues lo ha tenido que usar durante la pandemia y así sucesivamente, ¿no? Las familias se han juntado, se han tenido que apoyar, etcétera, etcétera. Entonces, alguien dice, oye, pero aquí hay plata, ¿y por qué no les damos esa plata? Y muy bien, ¿qué pasó, no? Tu ahorro, que debe servirte de aquí al futuro, por ejemplo, cuando termine tu ciclo laboral dentro de 20, 25 años, ¿no? Te han dicho, gástalo, ¿no? Para que no me fastidies a mí como Estado, para que no fastidies al sector empresarial, ¿no? Entonces, muy bien. Y poco a poco han ido, ¿no? Han ido entregando cada vez más recursos que estaban, diríamos así, ahorrados en la cuenta personal de cada trabajador, de cada empleado, ya sea público o privado, ¿no? Porque hay empleados públicos que están en la ONP y obviamente hay empleados privados que están en la ONP. Entonces, a esto se les dijo, muy bien, puedes retirar lo último hasta 4 UIT. ¿Pero qué están haciendo? Lo que están haciendo es, diríamos así, gastando el ahorro futuro, o sea, el gasto futuro lo están haciendo hoy día, ¿no? ¿Qué significa eso en términos económicos? Descapitalización, ¿no? La gente está quedando descapitalizada, ya no tiene, y después que le entreguen todo eso y tiene que cesar, ya no tiene pensión. Esa es la tragedia.
¿no? Esa es la tragedia. Entonces yo creo que acá, por ejemplo, el gobierno, al tomar medidas muy drásticas, cosa que no ha ocurrido en otros países, ¿no? Y al contener mucho tiempo el trabajo, o sea, el que las empresas vuelvan a reactivarse, al detener mucho eso, sencillamente que ha ido provocando más pobreza. ¿Y cómo quieren resolver eso? ¿Entregando bonos? ¿Hasta cuándo? ¿No? Entonces yo creo que acá la solución, discúlpame para terminar la idea, no es entregar bonos estrictamente. Hay que seleccionar bien a quién merece un bono, ¿no? Punto 1. Punto 2. Hay que trabajar con el sector privado para reactivar la economía, ¿no? Y bien concreto, por ejemplo, el señor presidente, ¿no es cierto?, habla muy bien de la minería. Dice, sí, la minería es importante en el país, ¿no? Pero ¿qué está ocurriendo? No abre los brazos, es decir, no se mete realmente a que la minería camine mejor, más y mejor. Prueba de ello, los conflictos sociales que aparecen por todas partes. Si el gobierno quisiera que la minería avance, tomaría otro tipo de decisiones. Y vamos a un punto concreto, Cajamarca, ¿no? Pues a mí me hubiera gustado escuchar del señor presidente: voy a trabajar para que antes de que termine mi gobierno, Conga sea un proyecto viable, comience a generar empleo para los cajamarquinos, que sus municipalidades, que su gobierno regional, que las universidades dispongan de más recursos para hacer frente a las obligaciones que tienen. Eso no escuché. Sí, hay una deficiencia. Hemos querido que usted enfoque el tema económico, también el macro. Y mi estimado economista Víctor Vargas, que usted que ha sido planificador de la Nacional, lo conocemos, su trayectoria. Para usted, ¿cuáles serían las recomendaciones en esta situación económica dirigida a las familias cajamarquinas y el Perú entero que le está escuchando a usted? A ver, es el tema, diríamos así, pasa por una cuestión que no se quiere resolver, ¿no? Así, sencillamente no se quiere resolver. ¿Y a qué me refiero? Al aspecto político, ¿no? La economía tiene una alianza implícita, real, con la política. O sea, la economía sin la política no funciona, ¿sí? Ahora, si quisiéramos que funcione, la cosa puede ser muy peligrosa, ¿no? ¿Por qué? Porque sencillamente ya no hay un Estado. Y la cuestión es esta, ¿no? Para eso tenemos Estado. ¿Para qué? Para que intermedie entre el ciudadano y la empresa, entre las empresas, etc., ¿no? Entonces, eso es lo que no vemos, ¿no es cierto?, esa intermediación positiva. Y más bien lo que vemos desde el punto de vista político es una situación totalmente, ¿cómo diríamos?, pues, indeseable, ¿no? Disculpen el término. Una situación en la cual vemos a dos leones, ¿no?, que se agarran de las mechas, por así decir, de la melena, en este caso de leones, ¿no? Pero sencillamente se sacude, pero no se muerde. Nadie quiere dar el golpe mortal. Entonces, ¿qué significa eso? ¿No es cierto? Que tenemos un presidente que no entiende qué es el Estado, no entiende qué es gobernar, y lo digo no porque quiera dejar mal parado al señor presidente, ¿no?, sino simplemente es la realidad, ¿no?, es su realidad, ¿sí? Y por el lado del Congreso vemos a un Congreso que da leyes que tienen nombre propio, da leyes que favorecen intereses particulares, etcétera, ¿no? Entonces en eso sí todos se juntan, ¿no? Tiros y troyanos se juntan. Entonces, mientras este conflicto continúe, la situación del país se va a volver más caótica, ¿no? Entonces, economía necesita de una política sana, sí, por supuesto. ¿Tenemos política sana en el Perú? No, no hay. Tenemos una política perversa y una economía que está de su cuenta. Y el mensaje a lo que más está creciendo es nuestra juventud, que no quiere saber nada de temas políticos. ¿Cuál sería el mensaje? Usted como docente asociado no solamente a los
a los que están en el grado universitario, también de instituciones técnicas, tecnológicas, que también van a escuchar su mensaje suyo. A ver, yo creo que los jóvenes tienen que hacer un esfuerzo para no dejarse llevar por ideas, sino que más bien es el momento de comprobar las cosas. ¿Qué cosa quiero decir? Si a mí me dicen que la política es incorrecta, que es mala, que son corruptos, perfecto. Y así, ¿cuál es la política que es incorrecta? Ahora, ¿cuál es la política que voy a hacer yo? Eso es la cuestión clave, ¿no? Entonces, hay que hacer política, sí, siempre, permanentemente, ¿no? O sea, si no hacemos política, usemos un tema de la física, ¿no es cierto? En la física nos dicen, no hay espacio vacío. Los espacios siempre van a tener algo, ¿no?, dentro. Entonces, igual, si nosotros no queremos hacer política, ¿sí?, ¿qué estamos haciendo? Dejando el espacio. ¿Y quién lo va a llenar? Ahí está el ejemplo, ¿no? Los congresistas que tenemos ahora. Es decir, gente incompetente. ¿Por qué? Porque simplemente les hemos regalado el espacio sobre texto de que los políticos son corruptos. Y yo no diría que no puedo encasillar eso a todo mundo, que hay corruptos y los hay, ¿no? Pero eso que nos dice que si queremos mejorar debemos hacer una política que sea correcta. Por ejemplo, ¿cómo hacemos para impulsar la agricultura y para no ir muy lejos? En Cajamarca. ¿Cómo hacemos para mejorar el uso de los recursos del canon? ¿No? Si sumamos el canon desde 1996 hasta 2022, ya son casi ¿cuántos años? Casi 26 años, ¿no? Un poquito más, un poquito menos. Y la pregunta es que el cajamarquino promedio de la ciudad de Cajamarca, o el que está cerca con el Ecuador, o el que está cerca a Huamachuco, dice, ¿y dónde está el canon? 20 y tantos años que no siente una mejoría en su vida, ¿no? Sus servicios no son mejores. Entonces yo creo que necesitamos hacer política, prepararnos profesionalmente bien, ¿sí? Tenemos de presidente a un profesor que solo por su sola presencia ya era el cambio en el Perú. Solamente por haber ganado él, ya era el cambio. Lamentablemente no supo constituir un buen gabinete, un buen poder ejecutivo a través de los ministros, ¿no? En el Perú hay buenos tecnócratas, exportamos tecnócratas a otras partes del mundo, son exitosos, y yo creo que dándole las garantías tendríamos un mejor Perú en este momento. Bien, la clase va a traspasar más que las aulas universitarias. A través de esta cadena virtual vamos a llegar donde nadie se ha tenido la oportunidad de escuchar a un docente reconocido de la Nacional de Cajamarca. Para mí es un orgullo tenerlo en este momento tan importante que se define la situación política y económica del país. Yo en verdad le agradezco, y ustedes, amigos, seguidores de Visión Empresarial, saquen sus propias conclusiones.